El mundo dentro de una instalación de información sensible. Compartimentada es un mundo sin texturas. El aire, reciclado hasta alcanzar un frío antiséptico, no sabe a nada. La luz de los paneles empotrados en el techo es plana y sin sombras, decolorando el verde oliva de mi traje de vuelo. Es un lugar diseñado para los secretos, y he aprendido. Los secretos prosperan en la privación sensorial. Sobre el cristal negro de la mesa de reuniones, un modelo holográfico tridimensional de un titán de hormigón giraba lentamente. Las Torres Arden, Chicago. Nuestro objetivo. El objetivo de alto valor es Ricardo Morales, dijo el comandante Wallace con una voz tan seca como el aire. Utilizó un puntero láser para señalar el ático de la torre central. Líder del cártel de los Sombras, la CIA confirma que está atrincherado en el ático, supervisando la producción de un nuevo narcótico sintético, nombre en clave, oro azteca. Mantuve los ojos fijos en el holograma. 40 pisos de decadencia urbana, un esqueleto de hormigón carcomido por la plaga y el abandono. ¿Inteligencia?, pregunté. La ISR de un Drone Reaper muestra entre 30 y 40 firmas de calor, armadas. Ocupan las 10 últimas plantas y el vestíbulo. El resto del edificio está supuestamente vacío. La mirada de Wallace recorrió a mi equipo, Raider 4. Las reglas de enfrentamiento son claras, Seraph. La DEA es la cara de esta operación, pero el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, JSOC, es quien lleva las riendas. Eso significa que lo quieren limpio y silencioso. Morales y cualquier hostil están autorizados para un enfrentamiento letal. No se espera presencia de civiles. Entren, maten o capturen a Morales, destruyan el laboratorio y salgan. Asentí. El nombre en clave me resultaba tan familiar como el mío propio. Suboficial Mayor Marcus Cole. Seraph. Eché un vistazo a mis hombres. A mi derecha, el suboficial principal Dean Holloway, nombre en clave Pathfinder, ya estaba trazando rutas de infiltración en el holograma con un dedo enguantado. Su calma era legendaria en el grupo. Podía navegar por los callejones del infierno con una brújula rota y un mapa medio quemado. Frente a él estaba sentado el suboficial Leo Garrison, Crusher. Sus nudillos, llenos de cicatrices y gruesos, descansaban sobre la mesa como un montón de piedras. Era nuestro especialista en brechas, nuestro artillero pesado, el hombre que creaba puertas donde solo había muros. A su lado, el oficial de mar Sam Kenway, Glitch. Ya estaba interactuando con la red en su dispositivo de muñeca, sus ojos recorriendo líneas de código. Era nuestros oídos y nuestro fantasma en la máquina, el piloto de nuestro microdrón Black Hornet. Y al final de la mesa, el oficial de mar Frank O'Malley, Doc, estaba sentado con una intensidad silenciosa, su concentración absoluta. Había recompuesto a más de los nuestros en la sangre y el polvo de una docena de países de los que me gustaba recordar. ¿Preguntas?, inquirió Wallace. Pathfinder tomó la palabra con su voz de barítono grave. «Comandante, ¿por qué allí?» Las Torres Arden son un monumento. Son visibles a kilómetros. No es exactamente un lugar de bajo perfil para un capo del cártel. «Ibris, suboficial principal», respondió Wallace sin dudar. «Morales se cree intocable. Compró el edificio a través de una sociedad fantasma. En su mente, es un rey en su castillo, y las ratas del Southside son sus súbditos». Era una explicación plausible, pero el mismo nudo frío de duda que había visto en los ojos de Pathfinder se estaba apretando en mis propias entrañas. La inteligencia parecía demasiado pulcra, demasiado sencilla. Me recordaba a Kandahar, a los susurros de una trampa en la que caímos porque la inteligencia era sólida como una roca. Un buen hombre volvió a casa de aquella misión bajo una bandera por culpa de una inteligencia sólida como una roca. Pasamos las siguientes 6 horas en la armería y en la maqueta. El ritual era siempre el mismo, una ceremonia sagrada de preparación,
Desmonté mi Heckler & Koch 416, limpiando piezas que ya estaban inmaculadas, sintiendo el peso frío y familiar del acero. Comprobé las juntas de mi mira EOTech, la almohadilla de presión de mi láser PEQ-15. Cada clic de un cargador al encajarse, cada tirón de una palanca de carga era una plegaria contra el caos que se avecinaba. Crusher dispuso sus herramientas de destrucción, cargas de brecha termobáricas, lo bastante compactas como para arrasar una habitación, y su escopeta Benelli M4, una bestia que podía convertir a un hombre en una neblina roja. Glitch estaba en su propio mundo, calibrando su inhibidor de señales, asegurándose de que su equipo de comunicaciones fuera una fortaleza. Doc, metódico y preciso, preparaba su kit médico. Torniquetes, sellos torácicos, bolsas de plasma, jeringuillas de morfina. Una colección de artículos que, por Dios, esperabas no necesitar nunca, pero que le agradecías a él cuando lo hacías. Mientras nos equipábamos, colocando placas de blindaje en nuestros chalecos Cry Precision, Pathfinder se acercó a mi lado. «No me da buena espina, Marcus», murmuró, su voz lo bastante baja como para que solo yo la oyera. «¿Y cuándo la da?», respondí, ajustando una correa de mi chaleco portaplacas. «Esto es diferente. Un edificio vacío de 40 pisos en medio de una gran ciudad estadounidense es una pesadilla táctica, sin campos de tiro, 1000 lugares para una emboscada. ¿Por qué no elegiría un almacén en las afueras?». Wallace lo dijo. «Ibris». Intenté que sonara convincente, tanto para mí como para él. «O una jaula», replicó, «y no sabemos qué más hay dentro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inoportunas. No tenía una respuesta. Mi trabajo no era cuestionar la inteligencia más allá de cierto punto. Era ejecutar la misión con los hombres que tenía. «Entraremos con fuerza, entraremos rápido. Nos ceñiremos al plan, estaremos bien». Él solo asintió, pero la duda persistió en sus ojos. El vuelo a Illinois en el C-17 Globemaster fue un estudio de quietud controlada. Algunos hombres dormían, otros miraban a la distancia media con sus mentes ya en el objetivo. Yo pasé el tiempo repasando los planos arquitectónicos de las Torres Arden una última vez, memorizando la distribución de las plantas superiores, la ubicación de las escaleras, los huecos de los ascensores y los sistemas de climatización. Cada detalle era una ventaja potencial, cada rincón olvidado una amenaza potencial. Aterrizamos en una pista en desuso a 1 hora de Chicago, el aire espeso con el olor a tierra húmeda y combustible de avión. La transición fue impecable. Pasamos del vientre del C-17 a los MH-60 Black Hawks de las 160 SWAR que nos esperaban, los legendarios Night Stalkers. El rugido de sus motores era un sonido visceral que golpeaba el pecho y señalaba la finalidad de nuestro propósito. Cuando la rampa se cerró, sellándonos en la vibrante oscuridad, miré los rostros de Rider 4, iluminados por el tenue resplandor verde de las luces de la cabina. Profesionales, hermanos. Lo que fuera que nos esperara en aquella tumba de hormigón, lo afrontaríamos juntos. El Black Hawk despegó con movimientos increíblemente suaves y viró bruscamente hacia el lejano resplandor de la ciudad. La operación cosecha nocturna estaba en marcha. El horizonte de Chicago se alzó para recibirnos como una dentadura irregular de hierro. Nuestros 2 Black Hawks se convirtieron en fantasmas, rozando los tejados con todas las luces apagadas. Las palas de sus rotores de material compuesto batiendo un ritmo ahogado contra el aire nocturno. Los Night Stalkers eran artistas, usando los cañones urbanos como cobertura, sus naves serpenteando a través de la jungla de acero y cristal, con una gracia aterradora que solo provenía de miles de horas en la oscuridad. Debajo de nosotros, la ciudad era una extensa placa de circuito de luz y vida, completamente ajena a los espectros que pasaban por encima. Dentro de la cabina, solo se oía el zumbido de las turbinas
y el silencioso siseo de nuestras comunicaciones internas. Nadie hablaba. El tiempo de hablar había terminado. Estábamos en la zona, un estado de hiperconciencia donde la misión era la única realidad. 30 segundos. Crepitó la voz del jefe de tripulación en mi oído. Las torres Arden se cernían sobre nosotros, un monolito negro que devoraba las estrellas. El tejado de la torre norte, nuestro punto de inserción, se precipitó hacia nosotros. El Black Hawk no aterrizó, se mantuvo suspendido, un colibrí de 10 toneladas sostenido en el aire por la habilidad y la potencia bruta. Las cuerdas de descenso rápido serpentearon hacia abajo. ¡Ya! El movimiento fue fluido, un acto de memoria muscular. Pathfinder fue el primero en salir, luego yo, después Crusher y Doc. Aterrizamos en el tejado cubierto de grava en una posición agachada de 4 puntos, nuestros rifles barriendo el perímetro. El segundo pájaro desembarcó a Glitch y al resto del elemento con la misma precisión de relojería. 30 segundos después de la llegada, Raider 4 estaba en el objetivo, con las armas listas para disparar, formando un círculo silencioso de vigilancia letal. Los Black Hawks se alejaron, fundiéndose de nuevo en la contaminación lumínica de la ciudad, como si nunca hubieran estado allí. El repentino silencio fue inmenso, roto solo por el susurro del viento que azotaba los parapetos del tejado. «Perímetro despejado», dijo la voz de Pathfinder por las comunicaciones, baja y controlada, pero había un matiz en ella. «Demasiado despejado, Seraph. Ni centinelas, ni antenas, ni cámaras, nada». Esa fue la primera señal de alarma. Un cártel lo bastante paranoico como para tener 40 pistoleros no dejaría su acceso al tejado sin vigilancia. Barrí mi sector con mis gafas de visión nocturna. Tenía razón. El tejado estaba desolado, cubierto solo por unidades de aire acondicionado abandonadas y basura arrastrada por el viento. Me moví hacia la puerta de acceso a la escalera. Era de acero pesado, construida para mantener a la gente fuera, pero estaba ligeramente entreabierta. La empujé con el cañón de mi 416. Se abrió hacia adentro con un gemido grave. La cerradura no solo estaba rota, todo el mecanismo había sido arrancado del marco, el acero a su alrededor deformado y doblado hacia afuera. «Crusher. Preparado para la brecha», susurré, pero entonces me detuve. Lo que fuera que hizo esto no necesitó explosivos. El aire que emanaba de la escalera era extraño. No era el olor esperado a hormigón rancio, drogas o pólvora. Era una extraña agudeza química, y debajo de ella, una dulzura espesa y empalagosa, como a fruta podrida en un sótano húmedo. «Glitch, es tu turno», ordené. «Pon el Hornet en el aire. Quiero ojos abajo». Sam Kenway desenganchó el diminuto dron de su chaleco. El Black Hornet, no más grande que mi pulgar, cobró vida con un zumbido y se adentró en la oscuridad de un conducto de ventilación cercano. Nos agrupamos alrededor de la tableta de muñeca de Glitch, observando la transmisión. «La señal es intermitente, jefe», murmuró. «Algo aquí dentro está emitiendo una interferencia muy seria». La cámara del dron, alternando entre visión térmica y de baja luz, nos mostró el interior del conducto. Las paredes de metal estaban cubiertas de algo extraño. Parecía una sustancia espesa y grisácea, en capas como cera endurecida o cemento proyectado, con un patrón extraño, casi orgánico. No era corrosión metálica ni suciedad urbana. «¿Ves alguna firma de calor?», preguntó Pathfinder. «Negativo», respondió Glitch con el ceño fruncido por la concentración. «Las plantas superiores están frías. Ni tangos, ni cableado, ni maquinaria en funcionamiento. Este lugar está muerto». La imagen en la tableta de repente se convirtió en estática. Glitch maldijo en voz baja, golpeando la pantalla. «Perdí el enlace. Esa cosa en las paredes. Podría estar bloqueando la señal. Un edificio muerto. Una puerta arrancada de sus goznes desde dentro. Un olor a matadero. Mis instintos gritaban, esto ya no era un piso franco de un cártel. Esto era otra cosa».
Nos ceñimos al plan, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Pero nos moveremos despacio, ojos abiertos, descenderemos por la escalera. Crusher, tú vas en punta. Nos agrupamos y entramos en la negrura de la escalera, las luces de nuestras armas cortando conos afilados y blancos a través de la oscuridad opresiva. Nuestras botas crujían sobre la arena y el yeso caído. La sustancia gris y cerosa de los conductos también estaba aquí, apelmazada en las esquinas del techo y las paredes, descendiendo en gruesos arcillos petrificados. El silencio era absoluto. Nuestra propia respiración, amplificada en nuestros oídos por las comunicaciones, sonaba ensordecedoramente fuerte. Piso a piso, descendimos. 39, 38. Cada rellano era igual, silencioso, vacío y cubierto de ese creciente moho gris. Encontramos equipo abandonado, rifles AK, 74 tirados en medio de un pasillo, cargadores llenos esparcidos por el suelo. Un chaleco táctico, aún con sus placas de cerámica, yaciendo en una entrada. Pero no había cuerpos, ni manchas de sangre, ni casquillos de bala gastados. Parecía que los ocupantes simplemente se habían desvanecido a mitad de camino. Llegamos al piso 25. Crusher levantó un puño, señalando que nos detuviéramos. Apuntó con su rifle hacia el largo y oscuro corredor. Al fondo se veía una figura, de pie, perfectamente quieta, de cara a la pared. Un escaneo térmico confirmó que tenía forma humana, pero registraba la temperatura ambiente. Fría. Tango, a 100 pies, de espaldas, susurró Pathfinder. Podría ser una trampa, añadió Doc. Averigüémoslo, dije. Pathfinder conmigo, los demás, mantengan la seguridad. Nos movimos como sombras, nuestros pies sin hacer ruido sobre el linóleo sucio. Nos pegamos a la pared, con las armas listas, cubriendo cada entrada oscura que pasábamos. La figura no se movió. A 10 pies de distancia, el olor dulce y podrido era abrumador. 5 pies. Era un hombre con equipo táctico, uno de los soldados de Morales. Estaba de espaldas a nosotros. ¡De rodillas! ¡Manos arriba!, ordené con voz cortante. Ninguna respuesta. Asentí a Pathfinder. Extendió una mano para agarrar el hombro del hombre, para hacerlo girar. En el momento en que su guante hizo contacto, el cuerpo no giró. Se inclinó. Luego, con un sonido seco y crujiente como el de madera vieja al romperse, cayó de lado al suelo, partiéndose por la cintura. No era un cuerpo, era una cáscara, completamente desecado, un cascarón momificado de piel y hueso extendido sobre un uniforme. Donde había estado tocando la pared, un parche de esa sustancia gris y cerosa lo mantenía en su lugar como pegamento. El rostro del hombre, vuelto hacia nosotros ahora en la caída, era una máscara congelada de puro y silencioso terror. Su boca estaba abierta de par en par, en un grito que nunca había escapado. Activé mis comunicaciones, con la garganta repentinamente apretada. Seraph Amando. Tenemos una situación. La amenaza es no clasificada. No estamos solos en este edificio. Informen. La respuesta llegó tras una larga pausa llena de estática. Continúe la misión, Seraph. Proceda con extrema precaución. Necesitamos saber qué hay ahí dentro. La misión había cambiado. Ya no estábamos cazando hombres. Estábamos profanando una tumba. Y lo que fuera que la había llenado seguía aquí. El aire muerto del piso 25 ya no era silencioso. Un sonido comenzó a filtrarse a través del hormigón, tan agudo que estaba casi en el límite del oído humano. Un zumbido frenético y chirriante, como 1.000.000 de insectos atrapados dentro de las paredes. Hacía que me dolieran los empastes de los dientes. Glitch. ¿Qué es eso?, susurré, con el rifle apretado contra mi hombro. No lo sé, jefe, respondió con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Está interfiriendo con mi equipo. La visión nocturna empieza a parpadear. Tenía razón. El nítido mundo teñido de verde a través de mi visión nocturna comenzó a pulsar.
la estática barriendo la imagen como nieve electrónica. El chirrido se hizo más fuerte, pareciendo venir de todas partes a la vez. El techo, los suelos, las propias paredes. Era un zumbido omnipresente e inquietante que vibraba a través de las suelas de nuestras botas. Entonces, estalló el caos. Desde las mugrientas rejillas de ventilación del techo y desde agujeros irregulares abiertos en los paneles de yeso, descendieron. No eran hombres, eran cosas. Tenían el tamaño de perros grandes, todo ángulos afilados y placas exoesqueléticas del color de hueso sucio. Se movían con una velocidad espasmódica y antinatural. Sus alas de murciélago los transportaban en ráfagas cortas y controladas por el aire, antes de chocar contra las paredes y trepar con patas insectoides. Largas probóscides delgadas como agujas sobresalían de sus rostros con hocico, retorciéndose mientras probaban el aire. ¡Contacto!, gritó Pathfinder. Los primeros disparos de su 416 rompieron el silencio con un rugido ensordecedor que resonó por el corredor. Abrimos fuego, un disciplinado muro de plomo. Las balas del 5.56, diseñadas para dar volteretas y desgarrar la carne humana, atravesaban sus caparazones quitinosos con sonidos húmedos y crujientes, pero no caían. Se tambaleaban, chillaban, un sonido como el de metal desgarrándose, pero seguían avanzando, impulsados por una agresión feroz y resuelta. Uno de ellos cayó del techo directamente sobre Crusher. El impacto hizo que el hombretón retrocediera con un gruñido de sorpresa, sus 230 libras de peso desequilibradas. La criatura se aferró a él, sus patas con garras encontrando agarre en su chaleco portaplacas. Su larga y afilada probóscide martilleaba contra el visor de policarbonato de su casco, una y otra vez, los impactos sonando como piedras golpeando un cristal grueso. «¡Quítamelo de encima!», bramó Crusher, intentando apuntar su escopeta en el ángulo incómodo. Doc reaccionó al instante. Se abalanzó hacia adelante, enfundando su rifle y desenfundando su arma de mano. Apoyó el cañón de su pistola contra el costado de la criatura y vació el cargador en una serie de disparos rápidos y controlados. La cosa convulsionó, un fluido negro brotando de las heridas, y finalmente se deslizó de Crusher, retorciéndose en el suelo. Pero fue demasiado tarde. Al morir, la probóscide de la criatura había logrado colarse por un hueco donde la camisa de combate de Crusher se había rasgado cerca de su hombro. Una sola y fulminante punzada. «Me han dado», gruñó Crusher, retrocediendo contra la pared. «El brazo. No siento el brazo». «¡Atrás! ¡A ese apartamento! ¡Ahora!», rugí, disparando fuego de supresión para cubrir a los demás. Nos metimos en un apartamento cercano, cuya puerta había sido arrancada de sus goznes hacía mucho tiempo. Pathfinder y yo arrastramos a Crusher adentro, mientras Glitch y Doc proporcionaban fuego de cobertura. Estampamos un pesado escritorio de metal contra la entrada, creando una barricada improvisada. Los chirridos y arañazos de fuera se intensificaron hasta alcanzar un punto álgido. «Doc, informe», exigí, arrodillándome junto a Crusher. O'Malley ya estaba trabajando, cortando la manga de la camisa de Crusher. Herida punzante, pequeña pero profunda, sin sangrado significativo. Sacó una jeringuilla. Se le está entumeciendo todo el lado izquierdo. Parece algún tipo de neurotoxina potente. Administrando una antitoxina de amplio espectro y un estimulante. Hundió la aguja en el muslo de Crusher. El hombretón apenas se inmutó, su rostro pálido y perlado de sudor. «No está funcionando», graznó Crusher, sus palabras arrastrándose ligeramente. «El entumecimiento se está extendiendo. Afuera las criaturas arañaban nuestra barricada, sus chillidos resonando en el espacio cerrado. Mientras Doc trabajaba, Pathfinder y yo examinamos el cadáver que Doc había abatido. Era una pesadilla biológica. El cuerpo era una fusión de insecto y reptil, con una piel como cuero resistente tensada sobre un armazón quitinoso y segmentado. Sus alas eran membranas correosas,
y su cabeza era alargada, sin ojos, percibiendo el mundo a través de algún otro medio, alienígena. No tenía ningún olor discernible más allá del de su propio icor negro. No era nada de la Tierra. «Glitch, ponte a la radio», ordené. «Consígueme al mando. No me importa lo que tengas que hacer». Sam trabajó febrilmente en su equipo de comunicaciones por satélite, sus dedos volando sobre el teclado. «La interferencia está por las nubes, Seraph. Es como si todo el edificio fuera un inhibidor gigante. Pero creo que tengo señal». Me lo conectó a mis auriculares. «Mando, aquí Seraph. ¿Me copia?», dije, con la voz tensa. «Estática». Luego, débilmente, la voz de Wallace. «Le copio, Seraph. Estado... Mando. Estamos enfrentándonos a múltiples entidades biológicas hostiles. Repito, no son humanas. Son rápidas, resistentes, y emplean una neurotoxina paralizante. Tenemos un hombre caído. Su estado se deteriora. Estamos atrincherados en el piso 25. Solicitamos extracción inmediata y revisión de los parámetros de la misión». El silencio que siguió se alargó una eternidad. Los arañazos en nuestra puerta se intensificaron. Podía oírlos en los conductos de ventilación sobre nosotros. Estábamos rodeados. Finalmente, la voz de Wallace cortó la estática, fría y distante. «Extracción denegada, Seraph. Mantengan su posición. Necesitamos saber a qué se enfrentan. Documenten a los hostiles. Su misión es ahora de reconocimiento. Mantengan su posición y esperen nuevas instrucciones». La línea se cortó. Miré a mis hombres. Vi en sus ojos la misma sombría comprensión que sentía en mi propio pecho. No iban a venir a por nosotros. Éramos el cebo. Éramos una sonda enviada a un avispero. Y el mando quería ver cuán mal nos picarían. El edificio a nuestro alrededor parecía zumbar con una vida malévola. El chirrido ya no era solo un sonido, era un lenguaje, y empezábamos a entender lo que decía. No estábamos en una fortaleza de un cártel. Habíamos irrumpido en un nido, una colmena, y estábamos atrapados dentro. Crusher, apoyado contra la pared, me miró, con los ojos claros a pesar de la parálisis que se apoderaba de él. «Marcus, si te retraso, ya sabes lo que tienes que hacer». Me arrodillé frente a él, mi rostro a centímetros del suyo. «Cierra la boca, Leo», dije, mi voz un gruñido bajo. «Nadie se queda atrás. Nunca». Dije las palabras porque eran nuestro credo. Pero al mirar la puerta barricada, al escuchar los sonidos de la colmena despertando a nuestro alrededor, por primera vez en mi carrera, no estaba seguro de si era una promesa que pudiera cumplir. La orden del mando, transmitida a través del crepitante teléfono satelital de Glitch, antes de que muriera para siempre, fue una sentencia de muerte dictada desde la órbita. Nuestra situación había escalado. Ya no éramos operadores del DevGru, en una misión con fachada de la DEA. Ahora éramos activos de una entidad clandestina de la que solo había oído susurros, el Proyecto Aegis. La nueva directiva era escalofriantemente clara. Extracción denegada. La naturaleza de la amenaza biológica superaba nuestra supervivencia. Nuestro nuevo objetivo: localizar la fuente. Encontrar a la reina o la mente colmena y, si era posible, asegurar una muestra biológica. Querían que nos adentráramos más en el infierno. «¡Están locos!», escupió Pathfinder, caminando de un lado a otro por el pequeño apartamento lleno de escombros. «¿Quieren que hagamos qué? ¿Que bajemos al corazón de esta cosa?». «Es la única manera», dije, mi mente corriendo a toda velocidad, reprimiendo la rabia y el miedo. «Quedarnos aquí es solo esperar a que nos aniquilen. Acabarán por destrozar esa barricada. Nuestra única oportunidad es movernos, volver a ser los depredadores, no la presa». Mis ojos se posaron en Crusher. Doc lo había estabilizado, pero la parálisis ahora afectaba a sus piernas. Era un peso muerto. Nuestra única oportunidad es seguir la orden. «Tiene que haber otra manera», argumentó Doc,
comprobando las constantes vitales de Crusher. ¿Podríamos intentar volver a subir? ¿A un tejado donde nadie vendrá a por nosotros? Repliqué. Number. La misión ha cambiado. Bajamos. Miré a Glitch. Vuelve a poner el Hornet en el aire. No me importa si tienes que conectarlo directamente. Necesito ojos en el piso de abajo. Ahora. Glitch, siempre profesional, asintió y se puso a trabajar, canibalizando piezas de su equipo de comunicaciones para potenciar el transmisor del dron. Encontró una grieta en el suelo cerca de una tubería oxidada y envió al pequeño dron en espiral hacia la oscuridad de abajo. La imagen que apareció en su tableta fue peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. El piso de abajo ya no era un nivel de apartamentos. Era un útero. La sustancia gris y cerosa lo había consumido todo. Cubría las paredes, el techo, el suelo, creando un laberinto biomecánico y palpitante de túneles orgánicos y sacos pulsátiles. Y dentro de ellos, incrustados en la arquitectura viva, había cuerpos humanos, docenas de ellos, pistoleros del cártel, sus rostros congelados en expresiones de agonía, sus pechos subiendo y bajando lentamente. Estaban siendo utilizados como incubadoras vivas. Dios mío, susurró Pathfinder mirando la pantalla. Ya había visto suficiente. Crusher, dije volviéndome hacia nuestro especialista en brechas. ¿Puedes colocar una carga? Leo Garrison miró sus piernas inútiles, luego a mí. Un fuego se reavivó en sus ojos. Solo llévame hasta la pared, Skipper. Os haré una puerta nueva. Pathfinder y yo lo llevamos a medio cargar, medio arrastrar hasta la pared contigua del apartamento. Trabajó con una lentitud dolorosa, su único brazo bueno moviéndose con sombría determinación, mientras colocaba una carga termobárica. El resto de nosotros nos agrupamos, listos. ¡Fuego en el hoyo!, gritó Crusher, y yo apreté el detonador. El mundo se disolvió en una explosión de calor y presión. La pared desapareció. Nos abalanzamos a través de la brecha humeante hacia el siguiente apartamento, con el elemento sorpresa de nuestro lado. La habitación estaba plagada de ellos, las criaturas del tamaño de un perro que ahora llamábamos Strikers. Abrimos fuego, nuestro entrenamiento se hizo cargo. Ráfagas controladas, adquisición de objetivos, los fogonazos iluminando la escena infernal. Nos movimos de cobertura en cobertura, una sinfonía de violencia, extendiendo una alfombra de fuego mientras avanzábamos por la habitación. Durante el caos, un Striker cayó del techo, sus garras desgarrando la mochila de Glitch. Gritó, tambaleándose, mientras Pathfinder le quitaba la criatura de encima de un disparo. «¿Estoy bien?», gritó Glitch, pero el daño estaba hecho. El transmisor satelital era un amasijo de electrónica destrozada. «Las comunicaciones se han ido, jefe. Estamos completamente a oscuras», informó, con la voz tensa por la adrenalina. Estábamos solos, verdaderamente solos. El descenso se convirtió en un borrón de terror y precisión táctica. Cada piso era un círculo más profundo del infierno. Evitamos los pasillos principales, que estaban repletos de Strikers, abriéndonos paso a explosiones de habitación en habitación, de apartamento en apartamento. El coste fue alto. Los explosivos de Crusher eran finitos, y cada explosión sacudía la comprometida estructura del edificio, haciendo llover polvo y hormigón sobre nosotros. El desgaste físico y psicológico fue inmenso. Teníamos poca munición, funcionando con adrenalina y pura fuerza de voluntad. Las escenas que vimos se quedarían grabadas en nuestras mentes para siempre. Vimos el proceso de la colmena de cerca. Strikers arrastrando a miembros del cártel todavía vivos y paralizados a nichos, donde otras criaturas más pequeñas que apodamos Builders se abalanzaban sobre ellos, arrojando la sustancia gris, similar al cemento, de sus bocas, sellándolos en las paredes. Los ojos de las víctimas nos seguían, abiertos con un terror silencioso y suplicante, hasta que eran cubiertos, convirtiéndose en un bulto más en la arquitectura viva del nido. No podíamos hacer nada por ellos.
Cada bala era preciosa, reservada para las cosas que intentaban matarnos activamente. El peso de esa decisión nos oprimía a todos. Doc fue un héroe, monitorizando constantemente a Crusher, manteniéndolo consciente, forzándolo a beber agua y pasta de proteínas, todo mientras luchaba a nuestro lado. Crusher, por su parte, era un monumento a la terquedad. Apoyado contra una pared, usaba su Benelli con su único brazo bueno, una auténtica fortaleza de un solo hombre. Sus disparos atronadores proporcionando fuego de cobertura mientras lo sobrepasábamos. La duda empezó a envenenar la cohesión del equipo. En una breve pausa, atrincherados en un baño del 15º piso, Holloway me confrontó. «Esto es una misión suicida, Marcus», siseó, su rostro a centímetros del mío, su habitual calma destrozada. «Deberíamos estar subiendo. Todavía hay una oportunidad». «No hay ninguna oportunidad ahí arriba, Dean. ¡Lo sabes!», le respondí, mi voz un gruñido bajo. «Bajar es la única forma de salir de esto. La orden es lo único que nos queda. La seguimos, o morimos aquí en este baño de porquería. Esa es la elección». Me miró fijamente, con el pecho agitado, sus ojos buscando en los míos cualquier signo de debilidad. No encontró ninguno. Solo la fría y dura determinación de un comandante que había tomado una decisión imposible. Retrocedió, pero la grieta en nuestra unidad permaneció. Ya no éramos solo un equipo luchando contra un monstruo. Empezábamos a luchar contra nosotros mismos. Al derribar una pared en el 10º piso, no nos encontramos en otro apartamento en ruinas, sino en un entresuelo con vistas a lo que una vez fue el gran atrio central de 5 plantas del edificio. Ahora era una catedral de horrores. Era la guardería de la colmena. La visión nos dejó sin aliento. Gigantescas y pulsátiles columnas de la materia orgánica gris se extendían desde el suelo hasta el techo, como los pilares de algún templo profano. E incrustadas en ellas, suspendidas en secciones translúcidas del material, había personas. Docenas de ellas. No solo soldados del cártel. Vi hombres con traje, mujeres con vestidos rasgados, incluso algunos con uniformes de guardia de seguridad. Los civiles desaparecidos. No estaban muertos. Sus ojos estaban abiertos, moviéndose de un lado a otro en puro pánico irracional. Sus pechos estaban grotescamente hinchados, pulsando lenta y rítmicamente al compás de un zumbido grave que resonaba por toda la cámara. Estaban vivos, conscientes y atrapados en una pesadilla despierta. Escondido en las sombras, detrás de uno de los grotescos pilares, lo encontramos. Una única figura, acurrucada y temblorosa, armada solo con un cuchillo de combate manchado de sangre. Ricardo Morales. El capo del cártel, la razón por la que estábamos aquí, parecía una rata acorralada. Su caro traje estaba rasgado y sucio, su rostro una máscara de terror demacrado. «¡No se acerquen!», siseó, blandiendo el cuchillo mientras nos acercábamos. «No dejen que me toquen». «No somos ellos», dije manteniendo mi rifle bajo. «¿Qué ha pasado aquí?». Morales se derrumbó, las palabras saliendo de él en un torrente de español e inglés entrecortado. «La roca en el sótano. Mis hombres la encontraron durante la renovación, una extraña piedra negra, veteada con algo que brillaba. Pensamos que era valiosa». Su risa fue un sollozo seco y metálico. Empezó a crecer, a pulsar. Luego vinieron, de la piedra. «Pequeños al principio. No te matan», susurró, con los ojos desorbitados por el horror recordado. «Te paralizan, te arrastran». Me escondí. Vi cómo se llevaban a todos mis hombres, todo mi ejército, convertido en eso. Gesticuló salvajemente hacia las columnas pulsantes. El zumbido grave en el atrio era más que un sonido. Era una presión dentro de nuestros cráneos, una vibración nauseabunda que dificultaba el pensamiento. Iba acompañado de un susurro débil e insidioso que parecía provenir de mi propia mente. «Únete a nosotros. Sé uno». «Es una forma de comunicación», murmuró Glitch, agarrándose la cabeza. «Infrasonido, quizá algo más. Nos está afectando la cabeza.
Causa alucinaciones auditivas. Mis ojos escanearon la horrible escena y se fijaron en una de las figuras de una columna cercana. Un niño. Una niña pequeña, no mayor de 10 años, con los ojos abiertos de par en par con un terror que ningún niño debería conocer jamás. El instinto primario superó al pensamiento táctico. «Tenemos que sacarlos», dije. «Jefe, no sabemos qué pasará», advirtió Doc con la voz tensa. «Tenemos que intentarlo», asentía Crusher, que estaba apoyado contra la pared. «Crusher, ¿puedes usar el cortador de plasma?» Una pequeña incisión. «Veamos si podemos liberar a uno». Doc y Pathfinder ayudaron a Leo a apuntar el pequeño cortador de alta temperatura. En cuanto la brillante llama azul y blanca tocó la superficie del material gris, la reacción fue instantánea y horrible. El hombre de ese capullo en particular, un soldado del cártel, no gritó con la boca. Un chillido mental y penetrante resonó por el atrio a través del zumbido psíquico, un sonido de pura agonía. Todo su cuerpo convulsionó violentamente. Su pecho hinchado se abrió desde dentro, y un torrente retorcido de larvas con aspecto de gusano, cada una del tamaño de un dedo, brotó en una lluvia de sangre y vísceras. El cuerpo del hombre quedó flácido, una cáscara vacía, mientras las larvas pululaban y comenzaban a arrastrarse hacia la estructura de la colmena. Nos quedamos mirando en un silencio atónito, el sabor metálico de la sangre llenando el aire. No podíamos salvarlos. Ya no eran solo prisioneros, eran parte del ciclo reproductivo de la colmena. Cualquier intento de liberarlos solo haría nacer más de estas cosas. Fue la orden más difícil que he dado en mi vida. «Déjenlos», dije, mi voz sonando a grava. «Se han ido. Nuestro objetivo es la fuente». Las palabras sabían a ácido en mi boca. Doc me miró con abierta furia y asco, pero era un soldado. Siguió la orden. La acusación silenciosa en sus ojos era peor que cualquier desafío verbal. Me seguiría, pero puede que nunca me perdonara. Agarré a Morales por el cuello, levantándolo. «¿Quieres vivir? Dime cómo llegar a esa roca. ¿Dónde está la fuente?» «Los subniveles», tartamudeó señalando con un dedo tembloroso hacia el hueco de un ascensor de servicio. «Los túneles de mantenimiento. Todo viene de allí. El corazón está en el sótano». Como si fuera una señal, nuestro camino hacia adelante fue bloqueado. Desde los sombríos arcos alrededor del atrio, surgieron nuevas figuras. Eran más grandes que los Strikers, corpulentos como gorilas, con placas de blindaje pesado cubriendo sus cuerpos. Sus garras eran como guadañas, y se movían con una inteligencia lenta y deliberada. No eran un enjambre, eran cazadores. «Pretorianos», respiró Pathfinder acuñando el nombre. «Guardias reales». Los susurros en mi cabeza se hicieron más fuertes, fusionándose en un único pensamiento dominante que no era mío. «No tocaréis el corazón. Seréis nuestra carne. Seréis nuestros hijos». La colmena sabía que íbamos a por su centro, y estaba enviando a sus mejores guerreros para detenernos. El descenso a los subniveles fue un viaje a las entrañas corrompidas del edificio. Descendimos en rappel por el hueco del ascensor, nuestras cuerdas rozando la resina orgánica gris que lo cubría todo. El aire se volvió espeso y pesado, saturado de esporas alienígenas que obstruían los filtros de nuestros respiradores, convirtiendo cada aliento en un esfuerzo irregular y desesperado. Morales, sin ninguna protección, comenzó a toser violentamente, sus pulmones llenándose de la fétida efluencia de la colmena. Aterrizamos en la resonante extensión de un aparcamiento subterráneo. Este era el corazón de la infección. El crecimiento de la colmena aquí era antiguo, petrificado en una sustancia tan dura como la piedra, formando arcos amplios, catedralicios, entre las columnas de soporte de hormigón. El aire estaba quieto, el chirrido de los Strikers reemplazado por un zumbido profundo y resonante, que vibraba a través de las suelas de nuestras botas. Un latido colosal. En el centro de la vasta cámara la vimos. La fuente, la reina,
desafiaba toda descripción. Era una montaña de materia orgánica pulsante, del tamaño de un autobús urbano, fusionada inseparablemente con las columnas de soporte centrales del garaje. Era un horror biomecánico, un crecimiento canceroso de quitina, carne y hormigón. Miles de gruesos túbulos, parecidos a venas, serpenteaban desde su masa central, excavando en el suelo, las paredes y el techo, actuando como el sistema circulatorio y nervioso de la colmena, conectándola con cada centímetro de la torre de arriba. Era el edificio, y el edificio era ella, y no estaba sola. Docenas de los corpulentos pretorianos montaban guardia, sus cuerpos acorazados tan inmóviles como estatuas, una guardia de honor silenciosa y mortal. En el momento en que entramos en la cámara, la presencia de la reina nos inundó. Ya no era un susurro, era un grito psíquico de puro odio que martilleaba nuestras mentes, amenazando con destrozar nuestra cordura. ¡Intrusos! Los pretorianos se pusieron en movimiento, y el suelo comenzó a temblar mientras cada striker y builder de la torre cambiaba de rumbo. Una marea de garras y dientes inundando ahora el sótano para proteger a su madre. ¡Son demasiados!, gritó Glitch, su rifle ladrando mientras abatía a un pretoriano que cargaba. ¡No luchamos contra ellos!, grité por encima del estruendo. ¡Luchamos contra ella! ¡Crusher! ¡Las columnas! Destruye las columnas de soporte. Era una apuesta desesperada y demencial. Nos habíamos quedado sin cargas termobáricas. Todo lo que nos quedaba eran bloques de C4 estándar. Si podíamos colocar suficientes explosivos en las columnas de carga integradas en la masa de la reina, podríamos conseguir que todo el techo se derrumbara sobre ella. El plan se estableció en un instante. Doc y Glitch establecerían un campo de tiro desde la entrada. Pathfinder y yo cubriríamos a Crusher mientras se movía de columna en columna, colocando las cargas. La batalla fue primal, una lucha feroz y a corta distancia por cada metro de terreno. Los pretorianos eran increíblemente resistentes, absorbiendo balas que habrían derribado a un oso grizzly. Luchamos espalda con espalda, una isla menguante de potencia de fuego en un mar de furia alienígena. Morales, con la mente finalmente quebrada por el asalto psíquico y las esporas sofocantes, soltó un grito salvaje. En un último y suicida acto de desafío, cargó hacia adelante, su pequeño cuchillo pareciendo un palillo. Ni siquiera intentó atacar a un pretoriano. Se abalanzó sobre uno de los gruesos y pulsantes túbulos conectados a la reina y hundió su cuchillo en él. La reina emitió un ensordecedor chillido mental. Una docena de púas de un blanco hueso brotaron de su carne, empalando al capo del cártel, levantándolo en el aire y destrozándolo en una lluvia roja. Pero su acto de locura nos había comprado la distracción que necesitábamos. Le dio a Crusher los preciosos segundos para alcanzar la última columna. Vi cómo Leo, arrastrando sus piernas paralizadas, pegaba el último bloque de C4 en el hormigón. Su único brazo bueno temblaba por el esfuerzo. Armó el detonador y me miró. Estaba demasiado lejos, era demasiado lento. La marea de monstruos estaba a punto de arrollarlo. Sabía que no iba a lograr volver. Me hizo un único y brusco asentimiento, sus ojos diciéndomelo todo. Hazlo. Termina la misión. Luego me pasó el detonador remoto con una sombría aceptación en su rostro. El credo. Nadie se queda atrás. No era una elección, era un imperativo. ¡Dean! ¡Conmigo!, grité rompiendo nuestra posición defensiva. ¡Marcus, no!, gritó Pathfinder, pero ya se estaba moviendo, siguiendo mi ejemplo sin dudarlo. Cargamos contra el enjambre, nuestros rifles rugiendo. Ignorando las garras que desgarraban nuestras armaduras, disparamos hasta que nuestras armas se quedaron secas, usándolas como masas. Llegamos a Crusher, lo agarramos por debajo de los brazos y comenzamos la retirada agónicamente lenta, arrastrando el peso muerto de nuestro hermano a través del caos. Doc y Glitch vieron lo que estábamos haciendo y concentraron sus últimos cargadores en un furioso y desesperado muro de fuego de cobertura, comprándonos cada centímetro agónico.
Éramos una sola unidad, impulsada por un vínculo forjado en sangre y fuego, negándonos a dejar caer a uno de los nuestros. Sacamos a Crusher de la cámara principal justo cuando se nos agotó la última munición. Me giré, levanté el detonador y le di voz a la última obra de nuestro hermano. Aplasté mi pulgar contra el botón. El mundo se convirtió en un trueno. Una serie de profundas y contundentes explosiones rasgaron los cimientos de las torres Sarden. El suelo de hormigón se dobló bajo nuestros pies, arrojándonos al suelo. Desde el interior de la cámara de la reina llegó un monstruoso sonido de rechinamiento, el ruido de 1000 toneladas de hormigón armado rindiéndose a la gravedad. El grito psíquico que había estado arañando nuestras mentes no se desvaneció. Fue cercenado, cortado en medio de un chillido, dejando tras de sí un silencio tan profundo que era físicamente doloroso. La habíamos matado. Le habíamos cortado la cabeza a la serpiente, pero la muerte de la reina fue la muerte de la torre. Una reacción en cadena comenzó de inmediato. La colmena, sin su inteligencia central, entró en un espasmo catastrófico y autodestructivo. Oímos los sonidos de los Strikers chillando de agonía. Un sonido que rápidamente se convirtió en ellos, atacándose unos a otros en un frenesí sin sentido. El material orgánico gris que cubría las paredes comenzó a desconcharse y desmoronarse, convirtiéndose en ceniza. Todo el edificio gimió, una profunda protesta estructural contra la herida mortal que habíamos infligido en su base. ¡Se viene abajo! ¡Toda la torre se viene abajo!, gritó Pathfinder, poniéndose en pie de un salto y ayudándome a levantar a Crusher. La adrenalina me recorrió. Un fuego químico que ahuyentó el agotamiento. Teníamos minutos, quizá menos, antes de que esta tumba de 40 pisos se convirtiera en nuestro ataúd. El ascenso fue una carrera de pesadilla a través de un mundo en colapso. No teníamos tiempo ni fuerzas para encontrar caminos despejados. Trepamos por escaleras de servicio derrumbadas, escalamos montones de escombros y navegamos por pasillos que se desmoronaban activamente a nuestro alrededor. Trozos de hormigón del tamaño de coches llovían de los techos. El suelo se desplomaba ocasionalmente hacia la oscuridad, obligándonos a retroceder y encontrar otra ruta. Los 4 trabajamos como uno solo, un único organismo centrado en la supervivencia. Pathfinder iba en punta, sus ojos buscando el camino más estable. Glitch cubría nuestra retaguardia. Doc y yo nos turnábamos para cargar con la mayor parte del peso de Crusher. Su cuerpo inerte, un recordatorio constante y pesado del precio de esta misión. Estaba consciente, sus ojos siguiendo nuestros movimientos frenéticos. Un pasajero silencioso en la carrera contra la muerte. Estábamos en el 3er piso, atrapados por una escalera derrumbada, cuando una sección de la pared exterior a 50 pies de nosotros voló hacia adentro en una explosión controlada. Por un instante, pensé que era otra criatura de la colmena, algo nuevo y aún más terrible. Pero a través del humo y el polvo, vi figuras, hombres con equipo táctico negro, sin insignias, sus rostros ocultos por máscaras de gas y cascos de combate avanzados. El proyecto Aegis. No nos habían abandonado después de todo. Solo estaban esperando a ver si teníamos éxito. Verlos nos impulsó a un último y desesperado arranque de velocidad. Trepamos sobre el nuevo montón de escombros y salimos por el agujero de la pared hacia el gris amanecer de la mañana de Chicago. Lo habíamos logrado. Estábamos fuera. Nos derrumbamos sobre el pavimento, jadeando en busca de aire, con los pulmones ardiendo. Al mirar hacia atrás, el monolito de las torres Sarden estaba en sus últimos estertores. Con un sonido como el del cielo partiéndose por la mitad, la torre central comenzó a desplomarse sobre sí misma, un piso aplastando al siguiente, implosionando en una columna cataclísmica de polvo, humo y hormigón destrozado que ocultó el sol naciente. No hubo una bienvenida amistosa. Los soldados vestidos de negro nos rodearon de inmediato, sus armas apuntándonos. No eran un equipo de rescate,
eran un equipo de contención. Uno de ellos, con un traje diferente al de los demás, más pesado, como algo para un equipo de materiales peligrosos, dio un paso al frente. Su voz, filtrada a través de un altavoz en su casco, era fría y desprovista de emoción. Suboficial Mayor Cole, usted y sus hombres deben entregar sus armas. Ahora están bajo la autoridad del proyecto Aegis. Esto es una cuarentena biológica de nivel 5. Estábamos demasiado agotados para discutir. Nos desarmaron con una eficiencia distante. Los médicos, también con trajes de protección completos, rodearon a Crusher, lo ataron a una camilla y lo llevaron hacia una unidad de contención móvil. Los vi llevárselo, incapaz de hacer nada, sin saber si lo volvería a ver. Nos llevaron al resto a un módulo similar, estéril y blanco. Mientras la pesada puerta se cerraba con un siseo, sellándonos dentro, miré a través de la gruesa ventana reforzada. Vi la montaña de escombros donde solía estar la torre, una tumba para cientos de almas, tanto inocentes como culpables. Vi a los equipos de Aegis moverse con un propósito escalofriante, estableciendo un perímetro, silenciando a los primeros equipos de emergencia que apenas comenzaban a llegar. Estaban borrando lo que había sucedido aquí, enterrándolo bajo capas de negación oficial e informes clasificados. Habíamos seguido nuestras órdenes. Habíamos descendido al infierno. Nos habíamos enfrentado a un dios alienígena y le habíamos arrancado el corazón. Y nuestra recompensa era una jaula. Habíamos ganado la batalla, pero tenía la nauseabunda sensación de que nos acabábamos de convertir en prisioneros de una guerra mucho más grande y secreta. Las siguientes 3 semanas fueron un borrón de habitaciones blancas, máquinas zumbando y voces desapasionadas. Nos trasladaron en avión desde Chicago a un lugar que no figuraba en ningún mapa, una instalación subterránea en las profundidades del desierto de Nevada, que el personal llamaba irónicamente Zona 52. Hacía que la SCIF de Virginia Beach pareciera una biblioteca pública. Aquí ya no éramos soldados, éramos especímenes. Nos mantuvieron en estricto aislamiento médico, sometidos a una batería de pruebas que pusieron al límite nuestra resistencia. Nos sacaron sangre, tejido, médula, escanearon nuestros cerebros, mapearon nuestro ADN y realizaron perfiles psicológicos tan invasivos que se sentían como una violación. Fuimos pinchados, examinados y cuestionados sin descanso por los silenciosos e inquietantes científicos y los analistas de rostro severo del proyecto Aegis. Nos hicieron revivir cada segundo de la operación Cosecha Nocturna. Las grabaciones de nuestras cámaras de casco reproduciéndose en un bucle constante en las pantallas de las salas de interrogatorio. Querían saber qué vimos, qué sentimos y, sobre todo, cómo habíamos sobrevivido. Luché por obtener información sobre mi equipo. A Doc O'Malley, con su formación médica, se le concedió un acceso limitado y fuertemente censurado al expediente de Crusher. Las noticias eran sombrías. La neurotoxina no era un simple veneno, era un retrovirus complejo y agresivo que reescribía activamente el sistema nervioso de la víctima, convirtiendo las células nerviosas en una estructura cristalina semiconductora. Los científicos de Aegis habían logrado detener su progreso con una terapia génica experimental, pero el daño estaba hecho. Leo Garrison viviría, pero la parálisis era permanente. Su carrera como operador de nivel 1, toda su vida tal como la conocía, había terminado. La culpa era un peso físico en mi pecho. El hombre al mando, que se presentó únicamente como el director, finalmente me hizo entrar en su despacho. Era una habitación austera y funcional, cuya única decoración era una gran pantalla que mostraba datos satelitales. Era un hombre con un traje a medida que parecía más un ejecutivo de empresa que el alcaide de una prisión clandestina. Su equipo actuó de forma excepcional, suboficial mayor, dijo con voz calmada y uniforme. Mostró las imágenes del dron de Glitch, las horribles imágenes de la sala de incubación, lo que encontraron en Chicago.
Lo clasificamos como una entidad xenobiológica, o EXB. La piedra que Morales encontró era una espora interestelar latente. Permaneció inerte hasta que los trabajos de construcción del cártel proporcionaron la combinación adecuada de energía y material orgánico para desencadenar su germinación. Su desapego clínico era exasperante. Ustedes lo sabían, dije, mi voz baja y peligrosa. Sabían que algo así era posible. El director no se inmutó. Teníamos teorías. Hemos encontrado otras esporas, inertes, inofensivas. Llevamos décadas rastreándolas. El evento de Chicago fue lo que denominamos un fallo de inteligencia catastrófico. Creímos que la firma energética de la torre era el nuevo laboratorio de drogas del cártel. Para cuando nos dimos cuenta de lo que era en realidad, la colmena ya estaba establecida. No podíamos arriesgarnos a un asalto convencional. Necesitábamos una sonda, un bisturí. Quiere decir que necesitaban un sacrificio, repliqué. Nos enviaron a ciegas. Envié a los mejores, me corrigió con suavidad. Y tuvieron éxito donde proyectábamos una tasa de fracaso del 98%. No solo sobrevivieron, sino que destruyeron el nexo del organismo. Son, hasta la fecha, los únicos seres humanos que se han enfrentado y han sobrevivido a una colmena de EXB madura. El aislamiento y el constante revivir del trauma estaban haciendo mella en mis hombres. Pathfinder, antes el centro de calma de nuestro equipo, se había vuelto retraído y hosco, su ira una olla a fuego lento a punto de hervir. A Glitch lo acosaban las pesadillas. Me dijo que todavía podía oír el zumbido psíquico de la colmena en sus sueños, los susurros que prometían completarlo. Todos nos estábamos resquebrajando bajo la presión, atormentados por los rostros de las personas que nos vimos obligados a dejar en aquellas paredes vivas. Finalmente llegué a mi límite. Durante un interrogatorio me levanté y me enfrenté al director. Esto se ha acabado. Quiero que liberen a mis hombres. Somos activos del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial. No tienen autoridad para retenernos. La expresión serena del director nunca vaciló. Está en lo cierto, suboficial mayor. No tengo autoridad sobre los activos del DevGru. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Pero ustedes ya no son activos del DevGru. Cuando fueron expuestos a la colmena EXB-01, su estado biológico cambió. Ahora son, a falta de un término mejor, un recurso biológico valioso y único. Portan anticuerpos, recuerdos y un conjunto de datos experienciales que no tiene precio. Liberarlos no es una opción. La alternativa a trabajar con nosotros es la cuarentena permanente. Por la protección de la seguridad nacional, por supuesto. Era un jaque mate. Éramos sus prisioneros, de una forma u otra. Vio la resignación en mi rostro y se inclinó hacia adelante, su tono cambiando de alcaide a reclutador. Esto no es una prisión, Cole. Es una oportunidad. La espora de Chicago no fue la única que aterrizó en este planeta. Solo fue la primera en eclosionar. Hay otras. Estoy formando un equipo, una unidad de respuesta rápida diseñada específicamente para hacer frente a estas amenazas antes de que se conviertan en otro Chicago. Necesito un comandante, alguien que haya estado en el vientre de la bestia y haya salido de él. Le necesito a usted. Me ofreció una elección que no era tal: liderar una nueva guerra en las sombras, o pudrirme en una jaula dorada el resto de mi vida. Reuní lo que quedaba de Rider 4 en mi estéril alojamiento. Pathfinder, Glitch, Doc, 3 de los hombres más capaces que había conocido, ahora reducidos a ratas de laboratorio. Les expuse la oferta del director, sin ocultar nada. La guerra interminable contra un enemigo desconocido, o la cuarentena interminable. Una vida luchando contra monstruos, o una vida en una caja. La conversación fue cruda y dolorosa. Doc estaba furioso, acusándome incluso de considerar seguir el juego a los hombres que nos usaron como cebo. Pathfinder guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo. La ira se le había consumido.
dejando solo un frío vacío. Fue Glitch, el más joven, quien habló primero. «No nos van a dejar ir, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Nunca. Al menos de esta manera. Al menos así estamos haciendo algo, devolviendo el golpe. Por Leo». Sus palabras tocaron una fibra sensible. Lo que le pasó a Crusher, a la gente de esa torre, no podía ser en vano. No podíamos volver a luchar contra hombres por arena y petróleo después de lo que habíamos visto. Ese mundo se sentía pequeño e insignificante ahora. Conocíamos al verdadero enemigo, al que no le importaban las banderas ni la política, el que veía a la humanidad como nada más que materia prima. Tras horas de debate, llegamos a un sombrío consenso. Aceptaríamos. Nos convertiríamos en el bisturí del director. Fue una elección hecha no por lealtad a Aegis, sino el uno por el otro, y por el recuerdo de lo que habíamos perdido en Chicago. Los siguientes meses fueron una transformación. Se nos dio acceso a la tecnología de vanguardia de Aegis. Nuestros HK-416 fueron reemplazados por nuevos rifles que disparaban munición perforante de diseño personalizado. Entrenamos con granadas sónicas diseñadas para desorientar bioformas y sensores avanzados que podían detectar las firmas energéticas únicas de la CXB. Raider 4 fue disuelto oficialmente. Fuimos redesignados como equipo de respuesta táctica Quimera. También nos dieron un nuevo compañero de equipo. El sargento de primera clase Jacob Price era un geólogo e ingeniero de combate del ejército, un hombre que había pasado más tiempo cartografiando túneles subterráneos que en la superficie. Aegis lo había reclutado por su conjunto de habilidades únicas. Era tranquilo, competente, pero no era uno de los nuestros. Su presencia era un recordatorio constante de que ya no pertenecíamos a la Hermandad del Tridente. Pertenecíamos a Aegis. Nuestra primera misión llegó 3 meses después de Chicago. Un sensor de tierra profunda había detectado una firma sísmica anómala en una red de minas de coltán abandonadas en la República Democrática del Congo. La firma era inquietantemente similar al pico de energía de la espora de las Torres Arden durante su germinación inicial. Antes de desplegarnos, el director me concedió permiso para visitar a Crusher. Lo encontré en el ala de rehabilitación avanzada de Aegis. Estaba en una elegante silla de ruedas negra, una maravilla de la tecnología que respondía a sus pensamientos, pero seguía siendo una silla de ruedas. No estaba amargado, el fuego seguía en sus ojos. «He oído que os vais a poner en marcha», dijo, con voz fuerte. «Sí, Congo», respondí. Me miró, con la mirada intensa. «Bien. Id a darles caña por mí, Marcus». Hizo un gesto hacia una estación de trabajo cercana donde los ingenieros jugueteaban con prototipos de armas. «No estoy de brazos cruzados. Estoy ayudando a estos cerebritos a diseñar mejores formas de matar a estos desgraciados. Lo que me hicieron, vamos a convertirlo en un arma». Había un orgullo feroz en su voz. Había encontrado una nueva forma de luchar. El salto a la jungla congoleña fue un mundo aparte de la inserción urbana en Chicago. El aire era espeso, húmedo y vivo con los sonidos de 1 millón de insectos. Guiados por Price, navegamos por los traicioneros pozos de la mina, nuestros sensores guiándonos más profundamente en la tierra. Lo que encontramos allí no era la colmena, no era el mismo enemigo. En una vasta caverna, descubrimos una nueva forma de EXB. Eran formas de vida cristalinas, a base de silicio, que parecían estatuas de roca y mineral dentadas y en movimiento. Habían asimilado la geología circundante, y eran lentas, pero nuestras balas rebotaban inofensivamente en sus pieles pétreas. Esta era una nueva pesadilla, un nuevo rompecabezas que resolver. No podíamos enfrentarlos de frente. Fue Price quien encontró la solución. Usando su conocimiento de la geología, identificó los puntos de tensión clave en el techo de la caverna. Se convirtió en un trabajo de demolición. Mientras Doc y Glitch atraían la atención de las criaturas, Pathfinder, Price y yo
Colocamos cargas de brecha en los soportes críticos. No destruimos a las criaturas, las enterramos, derrumbando toda la mina sobre ellas, sellando la amenaza bajo 1.000.000 de toneladas de roca africana. En el vuelo de regreso a Nevada, el director nos contactó. Su rostro apareció en el monitor de la cabina, su expresión indescifrable. «Felicidades por una contención exitosa, Quimera», dijo. Mientras estaban en el Congo, un segundo equipo de Aegis fue desplegado en Siberia. Encontraron una EXB de base fúngica que infecta los sistemas de raíces del bosque de la taiga. Una tercera variante. La implicación nos golpeó a todos como un golpe físico. Chicago no fue una anomalía. Fue un heraldo. Las esporas no habían aterrizado en un solo lugar. Estaban esparcidas por todo el globo. Una explosión de escopeta celestial de semillas alienígenas, cada una creciendo en un tipo diferente de monstruo. Nuestra guerra no era solo una guerra secreta, era una guerra mundial. Y nadie sabía que se estaba librando. Nuestra victoria en el Congo se sentía vacía. No habíamos ganado nada. Solo habíamos tapado una fuga en una presa que estaba a punto de reventar. Regresar a la zona 52 se sintió diferente esta vez. Los pasillos estériles y las puertas cerradas ya no parecían una prisión, sino el único santuario en un mundo que ahora sabíamos que estaba infestado. Ya no éramos especímenes. Éramos los soldados de primera línea en la guerra más importante de la historia humana. El peso de ese conocimiento era una carga más pesada que cualquier mochila. Una tarde, Pathfinder y yo nos sentamos en el techo plano de nuestro barracón, un privilegio que ahora se nos concedía. Observamos las estrellas de Nevada, un dosel brillante y despejado que se veía igual que siempre, pero que ahora se sentía amenazador. Sabíamos qué secretos guardaba la oscuridad entre esas estrellas. «Tomaste la decisión correcta en Chicago», dijo Dean en voz baja, rompiendo un largo silencio. «Seguir la orden, intentar subir. Nos habrían eliminado. Nunca lo habríamos logrado. Bajar era la única oportunidad que teníamos. No era una disculpa, pero era una absolución que no sabía que necesitaba. La grieta entre nosotros sanó, reforjada más fuerte en el conocimiento compartido de los horrores que ahora enfrentábamos juntos. Nuestra hermandad original había sido consumida por el fuego, y algo nuevo, más duro y resistente, había sido templado en su lugar. El director me llamó de nuevo a su despacho. Esta vez, la gran pantalla detrás de él mostraba un mapa del mundo. Estaba salpicado de docenas de marcadores rojos. «Estos son lugares de impacto confirmados o sospechosos», explicó con voz sombría. «Algunos están en la fosa de las Marianas, otros están enterrados bajo 2 millas de hielo antártico, y algunos», hizo zoom y se me heló la sangre, «están en o cerca de grandes centros de población. Cada uno es un Chicago en potencia, una bomba de relojería. Era un mapa del apocalipsis, una invasión silenciosa y en curso de la que la humanidad era felizmente inconsciente. No éramos solo un equipo de respuesta, éramos los guardianes del secreto más aterrador de la Tierra». Una videollamada llegó a mi terminal personal. Era Crusher. Estaba radiante, con una amplia sonrisa en su rostro. Detrás de él, un científico de Aegis sostenía lo que parecía un dardo de rifle. «Lo logramos, Marcus», dijo Leo, su voz vibrando de emoción. «Lo desciframos. Logramos aislar el agente paralítico activo del retrovirus. Lo sintetizamos. Este dardo puede administrar una carga útil que paralizará a una EXB de clase Striker hasta 30 segundos. No los matará, pero los hará vulnerables. Lo que usaron para lisiarme, se lo vamos a devolver. Una chispa de esperanza. Nuestra tragedia, nuestro sacrificio, se había convertido en un arma. Estábamos aprendiendo, nos estábamos adaptando». Más tarde esa noche, me concedieron acceso a mis efectos personales. Entre ellos había un chip de datos con un cúmulo de mensajes cifrados. El último era de mi exesposa, enviado una semana antes de la misión de Chicago. Era un simple vídeo de la fiesta de cumpleaños de nuestra hija. Verla soplar las velas de su tarta,
su rostro iluminado con una alegría simple y sin complicaciones. Fue un recordatorio agudo y doloroso del mundo por el que luchábamos. La vida a la que había renunciado para estar de pie en este muro invisible. De repente, una sirena resonó en toda la instalación. Luces rojas parpadearon en el pasillo. Una llamada desde el despacho del director llegó por el intercomunicador, cortante y urgente. Encontré a mi equipo ya allí, equipándose. El director estaba de pie ante el mapa global. Un nuevo marcador rojo parpadeaba, insistente y furioso. No estaba en alguna jungla remota o páramo helado. Estaba en un lugar que me detuvo el corazón. La imagen satelital se acercó, mostrando una extensa red de calles suburbanas, céspedes bien cuidados y tranquilas calles sin salida. Un lugar de barbacoas en el patio trasero y monovolúmenes. Un lugar donde nunca se suponía que pasara nada malo. La ubicación es Lakewood, un suburbio a las afueras de Denver, Colorado, dijo el director con la voz tensa. Un evento sísmico y un pico de energía masivo desde el sótano de la obra de un nuevo centro comercial. Coincide perfectamente con la firma de germinación de Chicago. Miré a Pathfinder, Glitch y Doc. Vi en sus ojos la misma sombría comprensión, el agotamiento, el miedo. Pero debajo de todo, la fría determinación. La guerra ya no estaba en un rincón olvidado del mundo. Había vuelto a casa. Me volví hacia mi equipo, la recién forjada quimera, mis hermanos. «Equípense», dije con voz firme. «Tenemos un trabajo que hacer».